Regresamos, continuamos. Licenciada, ya está presente para continuar. Licenciada Azucena, continuamos. Vamos a continuar con el resto de lo que viene siendo la clase del día de hoy. Vamos a continuar con lo que viene siendo las conductas antisociales. Y retomamos otra vez el concepto. Dice que viene siendo las conductas antisociales va en contra del bien común, atenta contra la estructura básica de la sociedad, destruye sus valores fundamentales, lesiona las normas elementales de convivencia. Rodríguez 2013. Recordemos, nosotros como criminólogos, o la criminología más bien, viene siendo su objeto de estudio las conductas antisociales. Sobre esa postura vamos a estar trabajando para poder ir diferenciando de lo que vienen siendo las cuestiones jurídicas, esa cuestión. Aunque como criminólogos o como criminalistas tenemos que saber el ámbito jurídico. En algunos de nuestros contenidos, cuando es muy extenso, ya sean cursos, diplomados o talleres, o a veces algunos seminarios más extensos, lo que hacemos es que incluimos algunas clases de introducción al derecho, con algo de la Constitución, la Carta Magna, algo de lo que viene siendo el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, entre algunos puntos. Esto, dependiendo del contenido, nosotros damos un curso intensivo para aspirantes a policías de investigación, damos uno de seguridad nacional y también de seguridad pública. A través de eso, es ahí donde nosotros sumamos toda esa cuestión, ¿no?, del contenido. Podrá decir, bueno, ¿y cómo he logrado tanta experiencia? Bueno, lo que pasa que estuve algunos años en la Infantería de Marina Armada de México, fui policía en su momento, y por eso el día de hoy estamos en esta cuestión de ser especialistas en seguridad patrimonial y analista de seguridad nacional. Entonces conocemos bien el ramo, ¿no? Continuamos entonces, vamos a pasar a este subtema. Para hablar de criminología, entonces vamos a tener que hablar nosotros de ciencias criminológicas, que son las que componen este cúmulo de ciencias de la criminología, y que en su composición y en su práctica se unen para poder desarrollar esta cuestión de la criminología. Nosotros vamos a hablar en la siguiente clase de estas ciencias criminológicas, en una forma general, en una definición en concreto, para poderlas conocer y tener ese acercamiento con estas ciencias criminológicas. Esa va a ser la siguiente clase, para que nosotros tengamos este conocimiento. Es de vital importancia conocerlas y tener ese análisis de estas ciencias para nosotros saber que estamos haciendo criminología. Ciencias criminológicas: número 1, antropología criminológica; número 2, psicología criminológica; número 3, biología criminológica; número 4, sociología criminológica; número 5, criminalística; número 6, victimología; y número 7, penología. Debemos de saber su definición para poderla llevar a la práctica y poder nosotros trabajar sobre esa posición, ¿no?, de estar haciendo la síntesis criminológica que vamos a ver a continuación, ya que esta es la cuestión de las ciencias criminológicas y la composición y la realización de estas ciencias. Cuando se unen y se llevan a la práctica, deben de dar o deben de estar formando lo que viene siendo la síntesis criminológica.
Y en la siguiente clase vamos a ver a profundidad un poco de estas ciencias, ¿no? Síntesis. Para poder hablar de síntesis criminológica es necesario en nuestra metodología de estructurar y estructurar de nuevo el concepto. Entonces, en la síntesis, el diario de la Real Academia Española nos indica que síntesis es la composición de un todo por la de sus partes, similar a suma, agregación, integración, fusión, sincretismo, compilación. Número 2, suma y compendio de una materia u otra cosa, similar a resumen, sumario, hipnosis, argumento, compendio, epítome. Entonces, esa cuestión de la síntesis va a ser en general, o punto clave para desarrollarlo, viene siendo la composición de estas ciencias criminológicas, y en el desarrollo para su práctica viene siendo la síntesis criminológica. Hablamos de síntesis, ahora vamos a ver qué es síntesis criminológica. Es la composición y la suma de las otras ciencias criminológicas, el cual se interrelacionan y se suman en una unidad para resolver o aportar en pro de un problema, etc. En esta cuestión, estas ciencias se suman para poder darle respuesta a lo que viene siendo el fenómeno criminal, las conductas antisociales y todo lo que engloba el objeto de estudio de la criminología. Se suman, y esto lo vemos mucho en algo que hoy le llamamos el equipo interdisciplinario. En el equipo interdisciplinario, en el sistema penitenciario, ese equipo interdisciplinario está compuesto por varias ciencias y varios profesionales, los cuales están trabajando arduamente para poder aportar y poder ayudar en cierto modo para que los PPLs alcancen una reinserción social y sobre todo sus índices de riesgo social bajen. Si ingresan con un nivel de riesgo social absoluto, baje a alto, medio o bajo, ¿no? Para eso pues tienen que estar trabajando en conjunto, y estas ciencias van a estar haciendo su labor desde su postura y desde su objetivo, ¿no? Que viene siendo psicología, psiquiatría, medicina, trabajo social, área médica, criminólogos y área jurídica, área de seguridad, entre algunos otros que entran en el equipo interdisciplinario para poder ayudar a estos PPLs para que su estancia adentro pues sea beneficiosa para ellos y también beneficie en lo que viene siendo en los días de su pena, ¿no? Que en lugar de ser 20 disminuya a 15, a 10, etcétera. Entonces ahí es cuando vemos nosotros ese trabajo arduo en equipo y cómo se van relacionando esta cuestión. También cuando hacemos una investigación y abarcamos estas ciencias y vamos ocupando técnicas y metodología para poder hablar y dar una respuesta o describir alguna conducta delictiva o hablar de algún caso en concreto entre algunos otros, ¿no? Brevemente un repaso de lo que viene siendo la historia de la criminología. Es muy extensa, pero vamos a sintetizarla lo más preciso posible, ¿no? Esto para que nosotros tengamos un punto de partida en el cual nosotros diferenciemos muchas ocasiones la criminología de la criminalística y debamos saber su historia, ya que hay un dicho que dice que los que no saben su historia o los que no saben la historia muchas veces tiende a repetirla, ¿no? Historia de la criminología. Nace la criminología en la humanidad. Bueno, nosotros a través de estar estudiando la criminología y varios libros de criminología, donde es como una enciclopedia y se va hasta la génesis de la aparición de la criminología como tal, vamos a poner como referencia dos conductas que en su momento desviadas, porque en la historia lo vamos a sacar de una forma científica, vamos a dejar a un lado la forma religiosa, la forma de morbo, la forma filosófica, esta cuestión de lo que sucedió con Adán y Eva, con lo que sucedió Caín mata a Abel. Entonces en esa cuestión de esos dos hermanos en los cuales Caín mata a Abel, surge la primera conducta desviada, porque en su momento no había algo tipificado jurídicamente donde dijera que el quitarle la vida a una persona pues es homicidio, ¿no? Que es el mayor bien tutelado en la parte jurídica. Entonces,
El que decía que estaba mal y que estaba bien en esa cuestión del poderoso, pues era el Dios, como cada quien lo comprenda. En esa cuestión Dios era el que decía las reglas o los principios a convivir y a ir en la vida hacia adelante. Entonces, en ese momento él le quita la vida y surge el primer crimen de la humanidad. Entonces, posteriormente hoy lo conocemos como un homicidio. Ahí hubieron factores endógenos, los cuales pues por ira, por rabia, resentimiento, envidia, él mata a su hermano, ¿no? Arremete contra él. Y un factor preparante es algo que prepara las condiciones para que se suscite, ¿no? Y en esa cuestión, todas las conductas que hacía su hermano hacia Dios, como cada quien lo comprenda, pues eran bien vistas para el poder superior. Entonces, por eso él en ese momento le quita la vida, es desterrado del paraíso y lo demás, pues ya ustedes lo conocen. Entonces, nosotros registramos y analizamos de una postura científica esta conducta antisocial, esta conducta delictiva que realiza Caín cuando mata a su hermano. A partir de ahí nosotros empezamos a hacer un barrido en la historia de la criminología para ir encontrando autores, filósofos, científicos que fueron aportando en esta cuestión de la criminología para que se fuera formando como hoy en día la conocemos. Algunos filósofos decían que las personas delinquen por no conocer el bien, otros por no practicar la virtud, otros porque eran cuestiones sociológicas las que incitaban para que cometieran crímenes en esa época las personas. Al final del día aportan y van surgiendo ciencias más grandes o es el parteaguas para que surja la sociología criminológica, la criminologías contemporáneas para poder estudiar cuestiones de factores exógenos en la sociedad de por qué las personas llegan a delinquir y en cierto modo pues fue el parteaguas para seguir encaminándonos en la línea de lo que viene siendo el estudio de la criminología. Todavía no se consolida como tal. En la Edad Media las personas sufrían mucho de torturas, de cuestiones de conquistas y sabemos que en la Edad Media el que más reinaba era la Iglesia Católica Romana que se extendió a una magnitud impresionante y siempre en estas legiones de soldados romanos posteriormente ya en la cuestión de lo que viene siendo que llegamos a la Edad Media ya ellos ya no eran los triunfadores o los romanos eran así los conquistadores, sino se extiende de una forma más con fanatismo religioso y querer evangelizar a todo el mundo. Entonces surge en la Edad Media, surge la Santa Inquisición y todos los que estaban en contra de la Iglesia Católica pues eran nombrados como hereje. El delito era herejía, el delito era brujería, el delito era ir en contra de la Iglesia romana católica y entonces esta Santa Inquisición se encargó de torturar, matar y perseguir a todos estos herejes, ¿no? A la par o en una línea muy delgada también esta cuestión de que surgen las cruzadas de invadir allá en Roma, invadir toda esta cuestión otros pueblos que también adoraban a un solo Dios pero en otro nombre, ¿no? Entonces surgen las cruzadas para poder defender el reino y toda esta cuestión de la Iglesia Católica. Muchos y miles de homicidios, gente también murió inocente, que al final del día no se llegó a mucho avance, ¿no? En cuestiones religiosas, al contrario, es una marca o un parteaguas en esa cuestión de la iglesia religión, la religión organizada que tiene un tache ante la humanidad y ante la sociedad. En ese tiempo las personas que delinquían o que eran personas muy raras, se les catalogaba como endemoniadas, ¿no? Aquellas personas que sacaban espuma, gritaban, corrían, se pegaban ellos mismos, eran catalogadas como personas que estaban endemoniadas. En parte de la criminología, parte también en el estudio de la demonología, que viene siendo el estudio de muchos demonios, ¿no? Estudio y análisis de estos demonios.
A través de eso pues, surgen las pseudociencias, surgen cuestiones de la edad del iluminismo, todavía no hay mucho avance científico y tecnológico. A través de eso se sigue desarrollando esta línea de la criminología y llegamos a estudios de Lombroso. En su época del estudio de Cesare Lombroso, él llega a hacer muchos estudios de delincuentes en su época y él hace algunas clasificaciones de delincuentes como el delincuente pasional, el loco moral, el nato y así sucesivamente, que hoy en día a lo mejor ya están descontinuados, pero en el sistema penitenciario todavía manejan un cierto tipo de estas clasificaciones. Él es uno de los padres de la criminología para que se desarrolle como tal, pero al inicio era antropología criminal. Y hoy en día la antropología criminal, que nosotros le llamamos antropología criminológica, casi muchos estudiosos no se meten a estos temas de lo que viene siendo la antropología criminológica porque pues no saben, pero hay una magnitud muy enorme en la parte de conocimiento y práctica que podríamos realizar sobre esta línea de la antropología criminológica. En esta cuestión de los estudios de César el Lombroso, le llaman una escuela del positivismo, pero estaba muy centrada a que las causas criminales estaban muy arraigadas en la cuestión biológica y psicológica. A través del tiempo hemos visto muchos estudios y estudiosos de la criminología y científicos que en cierto modo pues ya vamos sumándole los factores exógenos, que son factores que vienen de fuera del individuo, ya no en una cuestión de lo que viene siendo biológico o psicológico. En ese tiempo creían que existía un delincuente nato, un delincuente que ya había nacido desde el inicio de las entrañas del vientre, ya estaba predestinado ya al momento de ir desarrollando su conducta en las etapas y desarrollo del ser humano. Desde la infancia ya estaban catalogándolo y visto que esa persona iba a delinquir por cierto comportamiento. Hoy en día sabemos que pueden haber factores predisponentes para esta cuestión, pero no son en sí de factores detonantes primarios para poder decir que hay personas que de niños ya vienen con ese gen de la maldad, porque no existe. Biológicamente no lo existe, sino que puede ser un factor predisponente como el desarrollo de un trastorno mental, como la esquizofrenia. Puede ser un parteaguas para que al cierto momento se presenten factores preparantes y desencadenantes y surja el paso al acto, que es que viene siendo el delito, ¿no? Posteriormente, como bien les comentaba, en esta cuestión surge en este parteaguas hay muchos estudios sobre esa misma línea, y de ahí surge el parteaguas para que se vaya desarrollando más en gran manera la criminalística, más científica, más objetiva, y también es a través de la investigación criminal, ¿no? La criminalística es el estudio científico del espacio de investigación criminalística donde ocurrió un hecho con trascendencia jurídica. Se va a estudiar el espacio físico y ese lugar va a ser de hechos o de hallazgos. Entonces el de hechos va a ser ahí donde ocurrieron los hechos. Esta persona le pega un tiro a otra persona, cae en el instante, pierde la vida. Esa persona todavía lo mutila y le quita los brazos y las piernas, los echa en una bolsa y los va a dejar a 1 kilómetro. Aquel lugar donde deja las cosas va a ser el lugar de hallazgos, ahí donde hallaron las demás partes del cuerpo de esta persona. Y acá donde fue el tiro y donde cayó la persona va a ser el lugar de hechos. Actualmente la criminología se centra mucho en la criminología crítica, en el control social, y apunta así en general y en síntesis que las cuestiones del fenómeno criminal están en las causas criminógenas del control social. En esa cuestión las causas criminógenas vienen siendo la pobreza, falta de empleo, falta de oportunidad de ascensos, falta de crecimiento laboral, falta de universidades con bajos costos o
esta cuestión en México, que la universidad o nivel superior ya se privatizó la salud, se privatizó la seguridad. Entonces todas esas cuestiones son causas criminógenas próximas, ¿no? También en una cuestión en la cual hay mucha represión de parte del Estado y en parte del sistema, en una forma que ya no es como antes, que era una esclavitud física, sino ahora es ideológica, y sobre todo el propagandismo, la mercadotecnia, el consumismo, todo esto que nos bombardean a través de redes sociales, de toda esta cuestión de apología del delito, de series televisivas como Netflix, nos llenan de toda esta cuestión de que quieren que pensemos y actuemos y digamos lo que ellos quieren que actuemos para tenerlos controlados. Hay dos historias o libros de Oswell se apellida, creo, se llama La Granja, y el otro en el cual vemos la represión y lo que viene siendo la manipulación del Estado hacia la sociedad, ¿no? El otro libro de Oswald se llama 1984, cómo el sistema reprime y tiene controlado a toda la humanidad en una total ignorancia en la cual no ha despertado y no se ha dado cuenta, y la criminología apunta, en la criminología crítica les pega el gancho al hígado a todos los poderosos delincuentes de cuello blanco, a todo el sistema, y les dice: las causas criminógenas son estas y ustedes son los culpables. Y por eso la criminología tal vez está estancada el día de hoy. Tipos de criminología: existe criminología clínica, criminología científica, criminología aplicada, criminología académica y criminología crítica. Vamos a estar trabajando la criminología en 3 niveles de interpretación, que viene siendo el criminal, el crimen y la criminalidad. El criminal es el actor del paso al acto, es el delincuente. Es aquella persona que cometió un homicidio, un robo, casa habitación, un robo a transeúnte, ¿no? Y el crimen es el acto que realizó esa persona, es el acto antisocial. La criminalidad es el conjunto de todos los crímenes que se realizan en una zona geográfica, ¿no? Ese es el la criminalidad, perdón. Y ahí vamos a estudiar criminalidad nacional y transnacional. Son los 3 niveles de interpretación. Dependiendo en dónde estemos trabajando, dependiendo en qué sector público, privado, dependiendo el nivel de interpretación que vamos a estar ocupando nosotros. Factores operativos, factores preparantes, desencadenantes y predisponentes. Un preparante viene siendo alcohol o droga, tal vez sustancias o actividades que te preparan para pasar del paso al acto. Porque cuando estás ingiriendo alcohol, pues estás en una cuestión de que no estás consciente de tus hechos, no sabes lo que estás haciendo, y de repente, ¡pum!, llega alguien y te da un codazo, te da una patada. Y en ese momento esa actitud o esa conducta se vuelve desencadenante, porque esa patada o ese golpe va a hacer que te descontroles y caigas en ira o en violencia, o te caigas o te dejes en tu cabeza. Ese es un factor desencadenante, esa cuestión de que le dio una patada, al momento cae, pero si esta persona se levanta y repele la agresión, y en ese momento lo empuja y se pega en la cabeza, ¡pum!, en ese momento ya le quitaste la vida a una persona, ¿no? Los factores predisponentes son más biológicos, psicológicos, como los trastornos mentales, trastornos de personalidad, trastornos de personalidad ya más avanzados, que se requiera atención psiquiátrica. Los trastornos mentales que ya requieren atención psicológica y tratamiento médico y psiquiátrico, pues son factores predisponentes que a temprana edad ya se va desarrollando y te va haciendo una persona en la cual pues no estés al 100% con sano juicio, en el cual, como estás fugado de la realidad, si aparece un preparante desencadenante, puede pasar del paso al acto a la persona. De hecho, todos tenemos un potencial tremendo en la cuestión del umbral criminal. El umbral criminal es la capacidad que tenemos todos para delinquir, nada más que ahí ya entran otro estudio para poder saber en esa cuestión, ¿no?
entra qué tanto tienes la capacidad de desenvolverte, de ser sociable con las personas, de caer bien, todas esas cuestiones de manipulación, otros tipos de personalidad, como hay un autor que le llama egocentrismo, la habilidad, indiferencia y agresividad. Esos factores se combinan y surge la personalidad criminal, y todo ese estudio más esto te da el analizar un análisis de riesgo, ¿no? Absoluto, mediano y bajo, qué tan potencial eres para poder delinquir. Antes le llamamos peligrosidad, ahora le llamamos riesgo social. Vamos a estar trabajando también en algunos casos factores endógenos y exógenos. Aquí vamos a estar ocupando más casi la cuestión general, la cuestión de estadística. Factores endógenos, toda la cuestión psicológica y biológica que trae el actor del delito. Los factores exógenos, todo lo que viene siendo el ambiente, todo lo que prepara a esta persona para que llegue a pasar del paso al acto. Y a veces se puede combinar factores endógenos y exógenos. Una de las técnicas que ocupamos en lo que viene siendo la criminología son las técnicas de entrevista, el interrogatorio y entrevistas criminológicas. Nosotros como criminólogos no tenemos la figura, no entramos al nuevo sistema penal adversarial, acusatorio. El que tiene más figura y sí entra así de lleno, pues es el perito en criminalista y más perito en alguna ciencia, arte o profesión. Pero debemos de saber esta cuestión, ¿no? El interrogatorio se realiza a través de preguntas concretas para poder saber alguna problemática o resolver alguna cuestión que realiza un profesional hacia un entrevistado. Y aquí sí van las preguntas directas y concretas. Sí o no, usted cometió el delito, sí, usted estaba pasando por tal calle, sí o no, usted se llama fulano de tal, sí o no, usted tiene carrera esta, sí o no. Son palabras concretas y lo ocupan mucho hoy en día porque en el nuevo sistema acusatorio adversarial pues la lucha está fuerte y la pelea está dura en la cuestión del juicio oral. Los abogados que van preparados ganan los casos en algunas ocasiones si ya han llevado bien el debido proceso, pero si no, en cierto momento pierden a veces sus casos porque los peritos llegan con más cautela, más oratoria y conociendo bien sus técnicas y su metodología científica para llegar al resultado que plasman en algún peritaje y lo muestran en el juicio oral y saben qué responder y han llevado capacitación de estas, ¿no? De interrogatorio contra interrogatorio. Entrevistas criminológicas. Hay dos maneras las cuales realizamos: intramuros y extramuros. Intramuros es dentro del sistema penitenciario y extramuros es de fuera del sistema penitenciario. Personas que algún momento llegaron a pasar del paso al acto, pero el día de hoy ya no han delinquido, ya llevan muchos años sin pisar alguna cárcel del país. Y intramuros, criminología clínica se encarga de realizar estas entrevistas criminológicas a estas personas privadas de su libertad. Las entrevistas criminológicas son muy buenas porque llegamos a trabajar en el caso en concreto y nos da muchísimo de información y de datos para poder nosotros interpretar toda esta cuestión de lo que viene siendo las conductas antisociales. En victimología vamos a usar mucho esta cuestión del iter criminis, pero en la parte jurídica tiene algo muy parecido, pero es un término muy propio de la cuestión jurídica. El iter criminis es lo que viene siendo aproximado casi lo que viene siendo la teoría del caso. En victimología, en criminología vamos a estar trabajando el iter criminis como el antes, durante y el después. El antes es la planeación, la coordinación y toda la logística para pasar a realizar un acto antisocial o un delito. El durante es cuando ya están llevando los hechos, cuando ya se están consumando las actividades delictivas. El después es cuando ya después de llevarse el motín, de robar o secuestrar o matar a alguien, se van a una casa de seguridad, que así se le llama en el mundo del crimen, casas de seguridad, y en las casas de seguridad pues ya
van el recuento de cuántos cayeron, cuántos no, cuánto dinero llevan y se empiezan a repartir el botín. Se viene siendo el iter criminis. En el canal de YouTube de Criminología en Acción pueden encontrar un análisis del iter criminis, del delito de secuestro. Y ahí van a tener un panorama muy extenso de cómo es esta cuestión del iter criminis. Sector a estudiar en el criminal cuando hacemos entrevistas criminológicas y sobre todo para poder entender nosotros por qué las personas llegan a delinquir, tenemos que estudiar en el caso concreto estos puntos. Sectores a estudiar en el criminal, familiar, educativa, social, laboral y económica. Toda esta información y parte de algunos otros puntos nos va a dar una información enriquecida para nosotros saber por qué esta persona en concreto llegó a delinquir y poder sacar algún peritaje, algún informe o algún dictamen, ¿no? Y estos factores son muy importantes cuando hacemos entrevistas criminológicas o estudiar un delito en particular, estudiar todas estas áreas de su vida del particular, el caso en concreto. Llegamos al final. Recuerden, somos Criminología en Acción. Este es nuestro logotipo de lo que viene siendo el Centro de Capacitación Online de Criminología en Acción. También está su página por si gustan seguirnos a Facebook.